¿Cómo estás? Buen día. Pues es una bendición iniciar una semana muy especial, ¿verdad? Estamos iniciando una semana muy especial. A mí no me gusta llamarla Semana Santa, a mí me gusta llamarla la semana que cambió la historia, porque eso realmente sucedió, ¿verdad que sí? ¿Y por qué hoy lo tomamos? Porque recuerda estos eventos que son en la gran mayoría del mundo, tienen como referencia no el calendario que nosotros usamos, que es el gregoriano, ¿sí? ¿Sabías eso? Si no es el calendario hebreo, precisamente por eso se va moviendo las fechas en cuanto a nuestros meses, no siempre coincide, ¿verdad? De acuerdo a nuestro calendario. Y el día de hoy, pues estamos iniciando esta semana muy especial, por cierto, recuerda, te espero mañana. Vamos a tener una oportunidad de reflexionar toda la semana hasta el día sábado y bueno, la próxima semana también estaremos celebrando lo que como creyentes, como cristianos, debemos de estar constantemente proclamando, que es que nuestra esperanza está viva. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana entonces es nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra esperanza está viva. Y familia, tienes que tener la seguridad que has puesto tu fe en lo que realmente es verdadero. No en una religión, no en una filosofía. Has puesto tu fe en una persona. Y esa persona es el Rey del universo. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Entonces, vamos a iniciar esta semana con profunda reflexión. Y hablando del día de hoy, mira, hasta mandé a aventar cohetes para que todo entrara ad hoc de la celebración, ¿verdad? Bueno, di conmigo, palmas en las manos, ceguera en el corazón. Qué fuerte, ¿cierto? Una vez más, palmas en las manos, ceguera. No lo estás haciendo con entusiasmo. Una vez más, 1, 2, 3. Palmas en las manos, ceguera. Y el objetivo de esta sesión es que puedas salir de este auditorio sabiendo qué significa eso. ¿Qué es lo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas? Y vamos a hacer alguna práctica que, ¿sabías? La iglesia neotestamentaria hacía. Y es que leía públicamente las escrituras. ¿Sale? Es una... yo entiendo que no fomentamos tradiciones, ¿verdad? Porque una tradición sería, entonces tendríamos que hacerlo semana a semana de la misma forma rutinaria. No, pero yo creo que podemos usar sin caer en una tradición lo hermoso de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer las escrituras juntos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer con una intención. Vamos a leerlas puestos en pie, ¿sale? Entonces te invito a que te pongas en pie. Los próximos 40 minutos vas a estar sentadito, pero vas a estar... qué bueno que dije 40 minutos y no 2 horas, ¿verdad? Bueno, si traes tu Biblia sería extraordinario. Si no, aquí en esta ocasión voy a utilizar una equivalencia formal, una versión de la Biblia moderna que la recomiendo ampliamente. Es como Reina Valera, pero contemporánea, es la Nueva Biblia de las Américas, ¿sale? Y la porción que hoy vamos a ver, la porción donde surge este título que he dado, palmas en las manos, ceguera en el corazón, proviene del Evangelio de Juan, capítulo 12, que es la referencia donde encontramos precisamente la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, ¿sale? Entonces vamos a leerlo, los versículos 12 al 19 y después vamos a orar, ¿sale? Atención aquí en pantalla. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, acompáñame en la lectura. Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene del nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 3. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Versículo siguiente. Sus discípulos no entendieron esto al principio,
Pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Versículo siguiente. Y así, la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Verso siguiente. Por eso, la multitud fue también a recibir a Jesús, porque había oído que él había hecho esta señal. Verso siguiente. Entonces los fariseos decían unos a otros: ¿Ve qué ustedes están consiguiendo? Nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Cierra un momento tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Ahí puesto en pie, vamos a pedirle: Padre amado, Señor, solo tus palabras son espíritu y son vida. Solo tú puedes hacer la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, a fin de que haya una transformación real, muy significativa. Y hoy sabemos, Señor, que por tu gracia y misericordia, por el entendimiento que nos has dado por medio de tu Espíritu, hoy podemos pasar de la información, Señor, a la revelación. Hoy podemos tomar consigo todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas para ir creciendo en la obra que tú estás haciendo. Padre, nuestra oración es: no queremos solamente el entender el problema tal vez temporal por el cual la mayoría de nosotros vinimos a tu conocimiento. Haznos ver el problema real que trasciende, Señor, que no es temporal, sino que es eterno. Porque tú no entraste a traer solamente la resolución de un conflicto temporal. Tú viniste a traer vida eterna al mundo entero. Y hoy sigues hablando, Señor, que de qué serviría si hoy solamente lo hacemos de una forma religiosa, si realmente nuestro corazón sigue cegado. Permítenos, Señor, que podamos salir de este auditorio entendiendo qué es lo que demandas de nosotros, qué es lo que esperas de nosotros, porque nos negamos a ser solo oidores de la palabra. Queremos ser hacedores de ella. De esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Y dale un aplauso al Señor y toma tu lugar. Gracias, familia. La entrada triunfal que acabamos de leer en esta ocasión en el Evangelio de Juan se encuentra registrada en todos los otros evangelios, en los evangelios sinópticos. Y bueno, explico, porque a veces uno de los errores que tengo es pensar que todos los términos que me refiero todo el auditorio los conoce, ¿verdad? Y necesito precisarlos. Cuando hablamos de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Es decir, ¿qué evangelio es ese? Bueno, los evangelios sinópticos, la palabra sinopsis, yo sé que en algunos, tú vas al cine al día de hoy y encuentras ya esa palabra, ¿verdad? La sinopsis de la película, ¿verdad? Tú prendes una serie hoy en tu plataforma preferida y ya te dan la sinopsis. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de los evangelios sinópticos, ¿cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Sinopsis quiere decir eso: ver, percibir lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Mateo, Marcos y Lucas percibieron ¿qué? Lo mismo, a diferencia de Juan, que es donde estamos situándonos en nuestro pasaje. Mira, y tú lo puedes ver rápidamente. Mateo 21, está la entrada triunfal. ¿Cuál es su audiencia? Mateo escribió su evangelio hacia judíos. Marcos, en la entrada triunfal, está en el capítulo 11, y tú sabes, Marcos enfocó su evangelio, sus destinatarios iniciales fueron los romanos, ¿sí? Y Lucas, a diferencia de los dos anteriores, el capítulo 19, está también ahí el relato de la entrada triunfal, pero Lucas enfocó su evangelio a los griegos. Entonces, ahí te das cuenta que es el mismo relato. Algunos dicen, está lleno de contradicciones. No, señor, se complementan unos a los otros. Y esas diferenciaciones que puedes encontrar son precisamente por el enfoque, la audiencia, el énfasis que cada uno de los evangelios le dio a su audiencia original, ¿sí? Fin de la controversia. Entonces, cuando tú lees los evangelios por el relato, por ejemplo, y cualquier otro relato
que está dentro de todos los sinópticos, te vas a dar cuenta, a eso le llamamos una armonía de los evangelios, porque tú ves todo el desarrollo del texto bíblico, de los detalles que dijo Mateo, con los detalles que dijo Marcos, con los detalles que otro omitió, pero que Lucas, por ejemplo, sí dijo. Mira, este pasaje podemos hablar de muchos detalles. Por ejemplo, en Mateo, el énfasis principal es presentar a Jesús en la entrada como el rey Mesías prometido. Por eso hace un énfasis especial cuando colocan los mantos en el pollino. Eso no lo dicen los otros evangelios. Marcos, por ejemplo, su intención o su énfasis principal es presentar la autoridad mesiánica y preparación del reino, ¿verdad? Por eso hace implícito una cita textual de que ahorita vamos a ver, y hace la referencia del rey David. Eso no lo tienes en los otros. Lucas, por ejemplo, Lucas es el único evangelio donde nos dice que Jesús lloró sobre Jerusalén, en la entrada que él vio, y lloró en Jerusalén para cumplir una profecía. ¿Sabías también? Entonces, es hermoso ver todos esos detalles en su conjunto. Pero ahora estamos percibiendo el evangelio de Juan, que a diferencia de los sinópticos, Juan presenta su evangelio a todo el resto, es decir, a todo, es universal, es decir, está involucrando tanto judíos como gentiles, y es el mismo objetivo. Todos los evangelios tienen en esencia el mismo objetivo: presentar que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está. Entonces, cuando vemos el evangelio de Juan, vemos que hay también una peculiaridad, que es la que yo quiero llamar. Yo le llamo el relato de los peros. ¿El relato de los qué? Peros. Porque es este pasaje que acabamos de leer, lo vamos a estructurar en tres, ¿sí? ¿Cuándo hay un pero? Mira, las cosas pueden ir muy bien, ¿sí? Y alguien te dice, pero. El pero condiciona, ¿cierto o no? Tanto para algo bueno como para algo negativo. Por ejemplo, te dicen, te ganaste un extraordinario premio. Y todos dicen, sí, ¿verdad? De emoción. Pero, dice, ya empezamos. Pero solo tienes que ir a recogerlo, ¿no? ¿Y hasta dónde es? No, pues ese está al otro lado. No, pues ya el pero te condicionó, ¿cierto o no? En otras, y así podemos pasar haciendo un montón de ejemplos. Pero lo que quiero llevarte es que el evangelio de Juan en este pasaje proporciona esos tres peros. Yo le llamaría ahí palmas en las manos. ¿Eso es bonito? Sí, pero, ahí está el pero. ¿Pero de qué serviría que hubiera un ritualismo si hay, que dice, ceguera en el corazón? Entonces vamos a entrar de lleno. El primer pero que yo le llamo, entra en los primeros versículos, y los vamos a volver a reiterar, ¿sí? El primer pero que yo llamo es entusiasmo. ¿Es bueno el entusiasmo? Claro, yo aquí les animo, ¿verdad? Constantemente griten, hablen, digan, no se queden callados, y bueno, porque claro que es válido un entusiasmo. Pero si el entusiasmo está desenfocado, ¿servirá de algo el entusiasmo? No de mucho. Y es lo que yo percibo en los primeros versículos. Entonces, el número 1, di conmigo, entusiasmo. Dilo fuerte otra vez, entusiasmo, pero desenfocado. Y vamos a entrar entonces nuevamente a reiterar los primeros versículos que leímos. Y dice nuevamente el texto bíblico: al día siguiente, si tú ves el contexto de este relato, te das cuenta que Jesús ya tenía días de haber recorrido. De hecho, pasaron eventos antes de entrar a Jerusalén. De hecho, voy a decirlo así, hizo una parada técnica, ¿sí?, en un pueblito anterior para llegar a Jerusalén, que yo lo he visto en video, nunca he estado presencialmente, pero entiendo la intención de por qué pasó por ahí. Ese pueblo se llama Betania, y cosas interesantes ocurrieron en Betania. Pero al punto es que Juan ya describió en los versículos anteriores que había sucedido, y dice al día siguiente, es decir, punto y aparte. Fíjate lo que va a suceder. Dice, cuando la gran multitud. ¿Cuánto había? Gran multitud. ¿Y sabes cuando hay gran multitud? ¿Ha sido un evento masivo? ¿Sí? Los que vayan al Congreso van a dar cuenta que no es lo mismo estar 100 personas que estar
miles de personas, ¿verdad? O sea, la euforia misma te emociona, ¿verdad? Y de repente pasa un morador y griten y todo, y el que no, puede ser la persona más introvertida, pero también le entras al grito. ¿Sabes por qué? Porque la multitud te contagia, te hace, ¿verdad? Y así pasan. Los que mueven grandes masas saben que es, voy a decirlo así, es más manipulable un poco la audiencia por lo mismo, porque genera una gran expectación de entusiasmo frente a lo que se va a percibir. Entonces, percíbelo, dice otra vez el texto bíblico. Cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, ¿sabes? Los judíos tenían por regla, por casi por misión, por lo menos una vez en su vida, ¿sí? De las diferentes zonas, ir a Jerusalén. De hecho, Jesús iba a Jerusalén, ¿sabes por qué? Porque iba a ser la celebración ¿de qué? De la Pascua. ¿Sabes qué significa la Pascua, verdad? Para el contexto judío, ¿verdad? El recordatorio de que un día fueron ¿qué? Esclavos, pero que el Señor con brazo poderoso y utilizando a Moisés los libertó de la esclavitud. Y ¿sabes? La Pascua no habla de otras cosas que el Evangelio. Y en otra ocasión te lo voy a explicar por qué. Pero es impresionante. Y Jesús va a celebrar la Pascua también. Y entonces a esa fiesta se refiere Juan. Y escucha lo que dice otra vez, verso 2. Oyó que Jesús venía a Jerusalén. Inmediatamente dice el verso 2. Tomaron hojas ¿de qué? De las palmas. Y salieron a recibir a Jesús. Y fíjate lo que hacían. Dice, y gritaban, como ahorita estábamos cantando, ¿verdad? ¿Verdad que estábamos cantando? De hecho, lo dijo bien Moni, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y tú puedes decir, si ahí termina el verso 2, el relato, tú puedes pensar, pues esta audiencia estaba bien entendida. ¿Y por qué te digo que había un entusiasmo, pero no enfocado, mejor dicho, desenfocado por el siguiente texto que vamos a seguir desarrollando? Que da evidencia que definitivamente sí había un entusiasmo, pero no era el correcto. Y eso es algo que a mí me impacta, porque tú y yo podemos estar en el lugar correcto, con la visión correcta, con la enseñanza correcta, pero salir tal vez desenfocado totalmente de lo que Dios quiere en tu vida. ¿Sabes? Ese es uno de los objetivos personales que yo tengo como pastor de esta casa. Que cada persona que llegue a este lugar pueda encontrar en Cristo Jesús su plenitud, pueda saber qué es lo que Dios espera de él y cuál es la respuesta, ¿sabes? Que nosotros tenemos a partir de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque, ¿sabes? Si eso no sucede, tú puedes vivir en una vida cristiana totalmente desenfocada. Pensar y creer que el Señor está aquí para cumplirte todos los caprichos y deseos que a lo mejor, ¿verdad?, fue la intención inicial por la que todos venimos. Hablar de este tema es algo bien interesante, familia, es replantearnos todo lo que tú y yo hacemos, tal vez por tradición, por entusiasmo. Voy a atrever a decir este término. Muchos vienen semana a semana, pero voy a decirlo así, pero no vienen. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor puedes pensar que el hecho de venir es ya cumplí, órale, ya vine, ¿no? Que el Señor se dé por bien servido, ¿verdad? Le estoy haciendo un enorme favor del tamaño del mundo, ¿verdad? Pero no llevan a cabo tal vez nada que pueda trascender en su día a día. Eso es vivir desenfocado. Tú puedes tener el mejor entusiasmo y la mejor forma de percibir y de querer y de tener tal vez una experiencia, pero si eso no se traduce a un estilo de vida práctico que realmente te haga cuestionar incluso el por qué haces cada cosa en tu vida, te digo algo, tal vez también hay un desenfoque. Eso es lo que yo quiero resaltar en esto. ¿Por qué? Porque mira, los judíos tomaron palmas, ¿cierto? Habla de palmas, ¿sí o no? Esas palmas no eran cualquier cosa, eso era algo, voy a decirlo así, nacionalista. Era
un ejemplo claro de que las personas en ese tiempo utilizaban, sobre todo era muy común en los tiempos del segundo templo, ¿sí? Era una fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. Te doy una referencia, mira lo que dice Levítico 23:40. En el primer día recogerás ramas de árboles hermosos, y mira la instrucción, dice, ¿pueden ser hojas de qué? Ahí está. Entonces para ellos no era una cosa aislada, ellos tenían la referencia, ¿verdad? De esas ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos, y luego celebra con alegría ante tu Señor tu Dios durante 7 días. Ahora, entonces eso lo hacía particular a Israel, por eso me refiero que era un símbolo nacionalista. Y entonces, en esos tiempos, te voy a decirlo así, cuando sucedía esto, era porque la esperanza que ellos ponían, ¿sabes?, tenía particularmente algo. Voy a decirlo de estas formas tan claras para que se entienda. Tintes políticos. ¿Cómo? Tintes políticos. ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba pasando con Judea, con todo en Jerusalén, era algo que socialmente estaba pasando, vamos a decirlo, en aquel entonces, la globalización de aquel entonces. ¿Y quién era el que, voy a decirlo así, partía el queso? El Imperio Romano. Y tú lo sabes bien, ¿verdad? Porque el Imperio Romano fue uno de los imperios más tiranos y más fuertes. Algunos piensan, algunos historiadores dicen que el Imperio Romano como tal fue uno de los más poderosos. Incluso algunos se atreven a decir que ha sido el más poderoso en aquel tiempo. Bueno, entonces lo que estaba pasando socialmente estaba haciendo creer a las personas en Jerusalén que necesitaban un líder político que los librara, ¿los qué? Los librara del yugo de Roma. Que les ayudara a decir, es que ¿a quién le gusta estar subordinado, verdad? Frente a un régimen. Bueno, Roma ha sido tan intencional que, ¿sabes? Había puesto a alguien de su misma cepa, como decimos, es decir, un judío, para cobrarles el mismo tributo, el mismo impuesto. ¿Sí? Y a esa función, ¿sabes cómo se le llamaba? Publicanos. ¿Sabes quién era publicano? ¿Te acuerdas de uno de los discípulos del Señor Jesús que era un publicano? ¿Quién era? Mateo, muy bien. Había otro también que era chaparrito así, que vivía en Jericó. Y eran muy mal vistos, dicho sea de paso, eran unos traidores a la patria porque ellos estaban indignados. ¿Cómo uno de nosotros nos está cobrando a ese cochino imperio? Pues entonces todos vivían con esa presión de decir, necesitamos uno. ¿Sabes qué? Esto no está en el texto bíblico, pero históricamente hubo varios intentos de revueltas, ¿sí? De estos rebeldes que quisieron por hacer golpes de estado, pero obviamente todos fracasaban. Decían, necesitamos un líder que nos ayude con la bronca y el problema que enfrentamos. Y esa era la intención. Familia, las palmas no eran de un corazón convencido, voy a decirlo, era de un total desenfoque de lo que Jesús representaba. Voy a decirlo con estas palabras, atención, porque si tú te llevas esto en esta mañana, te habrás llevado la substancia de este mensaje. Jesús no venía a resolver un problema terrenal, un problema temporal. Jesús venía a resolver un problema eterno. Por eso el entusiasmo es bueno, pero si está desenfocado, no carece de propósito. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque al día de hoy te voy a decir casi lo que es una regla. El 99, yo me incluyo, 99.9 punto de estadística de personas, ¿sabes? Viene a Cristo, a Jesús, por un problema terrenal. Tengo una bronca con mis hijos, ¿verdad? Tengo una bronca en mi matrimonio, estoy a punto de separarme. Tengo una bronca en mi economía, ¿verdad? Estoy enfermo, me diagnosticaron cáncer, estoy al borde de la muerte. ¿Cuántos de esos ejemplos que estoy mencionando hablan de nuestros testimonios? Vengo arruinado porque fracasé en lo que quería hacer en la vida, en mis negocios, en mis estudios. Familia, esa es la historia, ese es el grueso de la aprobación cristiana. Todos venimos con una tendencia
con palmas en las manos, diciendo, ayúdanos por favor, ayúdanos por favor. Ahora no estoy diciendo está mal, te estoy condenando. Lo que está mal es que continúes con esa perspectiva, porque te voy a decir lo que pasa. Porque cada vez que alguien llega con esa intención, bienvenida. Ese es el mensaje, ¿cierto o no? ¿Cuántos se sintieron aceptos en Dios? ¿Cuántos se encontraron en Dios, verdad? Que realmente se interesaba por nosotros, ¿cierto o no? Que no era un Dios indiferente. Claro que sí. Y yo soy el primero y un Dios que me perdonaba, que me amaba a pesar de lo que había hecho y todo, ¿verdad? Podía ser diferente. Pero ahí me di cuenta de que yo podía venir con un problema temporal. Pero sabes, a la luz de conocerle y saber cuál es su plan y cuál es su propósito, me di cuenta que yo tenía un problema mayor. Y eso es lo que hoy yo ruego al Señor por medio de su Espíritu, que si hasta el día de hoy tú sigues viniendo al Señor porque quieres que te vaya bien en la vida, porque vienes al Señor porque quieres ser una persona más moralista, más buena onda, cambie tu enfoque y te haga ver que lo que tú tienes es un problema eterno. Y el problema eterno no es un cáncer físico. El cáncer físico, mira, y yo doy gracias a Dios porque en su soberanía, ¿cuántos saben que hemos escuchado de casos de que Dios sana y restaura? ¿Verdad que sí? Y de que Dios puede hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Y lo va a hacer, y lo puede hacer. Pero te digo algo, te puede sanar en este, sí. Pero vas a volver a morir. Pero si tienes a Cristo Jesús, no verás muerte. Sí me estoy dando a entender. El problema radica en que si tú y yo percibimos lo que esta intención venía de estos judíos que venían, ellos venían con una intención: sálvanos del yugo que nos oprime, que es Roma, ¿cierto? ¿Sabes por qué me atrevo a decirlo? Porque conozco todo el panorama. Y estos mismos que gritaron Hosana, que es sálvanos, eran los mismos que gritaron crucifícalo. Entusiasmo, sí, desenfocado. Amada familia, cada uno de nosotros tiene que preguntarse si al día de hoy realmente hemos tratado con lo que es, vuelvo a repetir, podemos venir, sí, pero lo que no podemos hacer es continuar teniendo un enfoque pensando que el Señor Jesús solamente lo que quiere es que resolverte tu vida. No, Él quiere resolverte tu destino eterno. Él quiere salvar a las personas de la condición más, aunque un cáncer temporal, escucha, sea el motivo en el cual hoy puedas decir, te quiero decir, porque ese es el mensaje más esperanzador, que aún nos puede dar cáncer, claro que sí, aún no estoy deseándolo, nos puede dar cualquier enfermedad, estamos expuestos, ¿cierto o no? Pero lo más esperanzador es que aún y esa enfermedad nos va a poder arrebatar del destino eterno que Dios tiene para aquellos que le han recibido. El entusiasmo por las cosas, voy a decirlo, es válido. ¿Hasta qué? Hasta que empiezas a madurar y te das cuenta de que sí, tal vez puedo seguir teniendo conflictos matrimoniales, puedo tener problemas y detalles como todos en nuestras relaciones, puedo abrumarme por la carga que me está quejando, por la problemática que tengo hoy en día, X, Y, Z, pero a fin de cuentas radica en una mayor conciencia de entender que el rey al cual está entraba, ¿sabes qué? Para que tú y yo podamos hacerlo Señor de nuestra vida. Ellos empiezan a ver esto, mira, y hacen un cántico. De hecho, referencian un cántico. Ese cántico que dicen es el Salmo 118, versículo 25 y 26. Lo leemos.
Mira lo que dice: te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos ¿qué? Triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Sí, claro que el Señor venía a salvar a su pueblo, pero no de Roma. Viene a salvar a su pueblo del infierno, de la misma condenación eterna. Ellos veían la solución a un problema temporal, pero no al problema eterno. Y Jesús venía o había venido para romper el yugo de la mayor esclavitud. ¿Cuántos saben cuál es la mayor esclavitud que tú y yo podemos tener? La esclavitud del pecado. Esa es la forma de percibir el enfoque correcto. Eso es el enfoque que hoy Dios nos llama a tener. ¿Por qué hoy tú le alabas al Señor? Porque ser que en el fondo de tu corazón lo único que buscas tal vez es que te vaya bien en la vida. Pero tal vez no es la rendición del señorío que Él está demandando en tu vida, lo cual representa que simple y sencillamente te rindes a Él. Voy a decir algo muy fuerte. En el sentido en el que hoy veo y yo percibo, mira, es un principio, voy a decirlo, totalmente satánico. Porque la gente intenta, ¿sabes qué? Y nadie se atrevería a decirlo textualmente. Pero mira, ¿por qué lo digo tan satánico? Porque es totalmente contrario a lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús, siendo Dios, ¿sabes qué se hizo? Se hizo hombre. Es decir, se humilló, o sea, se hizo algo, una condición, como dice bien el apóstol Pablo, tan despreciable. O sea, no hay mejor, o sea, ¿cuántos saben que el ser humano es súper vulnerable? ¿Sí o no? Sí. Sinónimo de debilidad. Y siendo Dios se hizo, y ¿sabes? Lo que yo percibo en mi sociedad y en el entorno en el cual yo vivo a diario es que el ser humano quiere ser Dios. Ve nada más qué contraste. Y nadie se atreve a decir, ¿cómo? Yo no quiero ser Dios. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué vives conforme a lo que te pega la gana? ¿Por qué haces y deshaces conforme pensando que eres dueño de tu vida? Porque ¿cuántos hemos escuchado? No, yo con mi vida hago lo que yo... Ese es un principio demoníaco, ¿sabías? Porque, número uno, para empezar, ni siquiera es tu vida. Dos, si tú te atreves a decir eso y dices cristiano, hay una gran incongruencia. Porque el ejercicio de ser cristiano es cada vez ser más dependiente. Escúchalo bien, más que dependiente de Dios y menos independiente. Entonces, si alguien busca ser independiente en el sentido de lo que estoy hablando, está haciendo un ejercicio puntual de lo que él quiere ser, es ser Dios. Porque el que es independiente, es cierto, es el amo y señor ¿de qué? Familia, estamos ante el primer pero. El primer pero, se vale tener entusiasmo, claro, siempre y cuando sea enfocado correctamente. ¿Vamos bien? Número 2. Mira qué hermoso. Y este es otro tema, voy a decirlo así, un temazo. Di conmigo, cumplimiento profético. Dilo fuerte otra vez, cumplimiento profético, pero no comprendido. A ver, te voy a hacer una clara diferencia antes de repetir los versículos. ¿Cuántos saben que una cosa es información? ¿Cierto? ¿Y cuántos saben que otra cosa es revelación? ¿Cierto o no? ¿Tú qué tienes? ¿Revelación o información? Bueno, te tengo que decir si no puedes separarlas. No puedes tener revelación si no tienes información. Ahora, puedes tener información, pero no tienes revelación. ¿Sabes? Quieren un claro, bueno, de hecho lo vamos a ver más adelante. Quieren claro. Mira, te lo tengo que decir, la información por sí sola, porque algunos están buscando esa tendencia, quiero información. Pues qué padre, vas a saber un montón, felicidades. Pero la información por sí sola, hasta el día de hoy, escúchame bien, a nadie ha transformado.
¿Y sabes cuál era un claro retrato? Los religiosos de aquel tiempo. ¿Sabes que un fariseo, más o menos para la medida, o sea, estamos hablando de los tiempos de Jesús, un fariseo promedio, o sea, recuerda, o sea, estamos hablando de doctores de la ley, tenía que haber conocido o saberse de memoria los 39 libros del Antiguo Testamento memorizados, aquí. Tenían que tener un ejercicio puntual de preguntas y respuestas. Tú cada vez que eso era el famoso yugo, ¿sabías? El yugo que Jesús, por cierto, habla, no está hablando del que a veces pensamos que este era el de los ganados que se ponía, ¿no? Está hablando puntualmente de la interpretación de la ley, porque los religiosos de aquel tiempo tenían unos yugos, es decir, unas interpretaciones tan elaboradas, tan exhaustivas, tan, voy a decirlo, de mente brillante, que para el promedio, como dicen, para la gente de a pie, eran inalcanzables. Por eso cuando Jesús dice mi yugo es fácil, está diciendo, o sea, yo no estoy, mi interpretación es complicada, o sea, dejemos de rollos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo que estaban presenciando, wow, ¿tú crees que no tenían la referencia bíblica como judíos? ¡Claro! Por cierto, ahorita que estamos viendo el libro de Zacarías, qué interesante. Y sabes, una de las áreas de oportunidad, permíteme rápido decirlo, en lo que yo veo en el pueblo cristiano específicamente, pueblo cristiano a nivel general, es un área de oportunidad tremenda. ¿Sabes cuál es? Muchos cristianos no conocen el Antiguo Testamento. Ya tenemos un problema desde que le llamamos antiguo y nadie quiere algo antiguo, ¿verdad? Y ¿sabes? Qué terrible problema, porque cuando no conoces el Antiguo Testamento, cuando no hay referencia, ¿y sabes por qué? Porque, por ejemplo, estamos viendo el TCD números y dices, ay, esto es engorroso, ¿verdad? Zacarías, como decíamos, esto no le entiendo, las tradiciones, y nos lo saltamos, ¿verdad? Y sí conocemos muy bien Romanos, los Evangelios, ¿verdad? Efesios, Colosenses, las cartas de Pablo, pero el Antiguo Testamento es un gran área de oportunidad al día de hoy. Por eso en esta casa lo que estamos buscando es que cada dieta bien balanceada tengas la dosis perfecta de saber perfectamente lo que Dios quiere decir en su palabra, porque toda la palabra es inspirada por... Ok, cierro el paréntesis. Lo que hoy vamos a ver era profecía. Ellos sabían las profecías, ellos conocían lo que había dicho Zacarías. Por cierto, este miércoles no te lo pierdas, porque vamos a ver precisamente esto. ¿Y qué crees? ¿Qué? No lo entendieron. ¿Y a poco no es triste? ¿Verdad que sí? ¿No es triste, familia? Que estás viendo por así decirlo, mira, es como si algo que estamos esperando por mucho tiempo está pasando frente a nuestros ojos, y por no comprenderlo, pues no, de nada serviría. Hoy necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales a percibir su realidad que Él nos está presentando. Ellos estaban viendo, volvamos al texto bíblico, ¿sale? Versículo 14. Una vez que ya vimos, ¿verdad?, lo que hicieron, ¿ok? Entusiasmo, pero desenfocado. Ahora viene lo que se percibe. Mira, esta profecía. Jesús, ¿qué dice el texto? Versículo 14. Hallando un asnillo, que es un pollino, que es una cría de burro, ¿verdad?, pequeño. Se montó en él, dice, como está escrito: no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Y bueno, vamos a ver rápidamente, eso es, mira, percibe el texto. ¿Ya viste dónde estamos? En Zacarías. Vamos a leerlo ahora, lo que dice Zacarías. Zacarías 9:9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo. Oh pueblo de Jerusalén, mira, que dice, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría
de una burra. Qué increíble, ¿no? Percibir, imagínate ya un cumplimiento del Mesías, ver lo que definitivamente estaba hablando el texto. Mira, cuando Zacarías pronunció esto, él estaba hablando de símbolos. Mira, ¿sabes qué es? ¿Por qué el asno? Los reyes no entraban en asnos. Las películas que tú has visto, ¿verdad? Te das cuenta, ¿cierto o no? ¿Cómo entran los reyes? ¿Cómo entraban los reyes? ¿Ah? Mira, yo estoy ahorita, estamos percibiendo una serie de David, ¿verdad? Cómo lo retratan y cómo están buscando tomar el texto bíblico. Y es claro cómo, por ejemplo, entra el rey y todos los reyes de tiempos de guerra, y te das cuenta que era casi obligado el mejor caballo, ¿cierto o no? ¿Quién trae el mejor caballo, la mejor espada, lo mejor de artillería? ¿Quién era? Ahí te das cuenta. ¿Quién es? El rey. No solo porque tenía una corona en su cabeza, sino porque tenía el mejor caballo. Y eso era sinónimo de gloria, sinónimo de ¿qué? De poder, de autoridad. Pero ve nada más cómo entra nuestro rey. Nuestro rey viene a contrastar. Fíjate, en ese dato te puedo decir mucho, porque nuestro rey no usa los parámetros que usa este mundo. ¿Sabes por qué? Porque su reino no es de este mundo. Y él entra en un asno como símbolo, como lo dice Zacarías, era un símbolo de humildad. ¿Cómo es el reino en el cual tú y yo estamos? Un reino de paz, ¿sí? Es un contraste totalmente que hace ver a los demás, percibirlo, verlo ante sus ojos, teniendo información, sí. Pero lo que no tenían era revelación. Otra vez, versículo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Que me hace decir lo que acabo de decir en esto. Sus discípulos, ¿qué dice? No entendieron. ¿No qué? ¿Al propósito no nada más es saber? No. ¿Al propósito nomás es venirme a congregarme por congregar? ¿Sabes cuál es una de las principales áreas que hoy veo? Sigue siendo la misma. Si tú piensas que es lo ritual, el venir, el pasar lista, pero no sales semana a semana entendiendo, te voy a decir lo que va a pasar. No va a pasar nada. No va a suceder nada en tu vida. No va a haber ningún cambio significativo en las áreas que tal vez estás batallando. Porque para poder llevar al siguiente, una cosa es información y otra cosa es que realmente esa palabra se haga carne en nuestra vida, tiene que pasar por el filtro, escucha, del entendimiento. ¿Del qué? Una cosa es que lo percibas, otra cosa es que lo entiendas. Y yo me atrevo cada vez a hacer más puntual esta pregunta. ¿Entiendes el plan de Dios? ¿Entiendes cuál es el plan para tu vida? ¿Entiendes? Es decir, ¿comprendes qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Entiendes a lo que estás llamado a hacer para este mundo? Cuando no hay respuesta puntual a estas preguntas, te voy a decir, lo que tal vez puedas tener es una religiosidad. Ellos no lo entendieron. Ellos están viendo el cumplimiento de Zacarías 9 frente a sus ojos. ¿Y qué crees? Estaban velados. Porque no es pero nos dice, gracias a Dios, no entendieron esto al principio. Pero después, cuando yo leo esto digo, tengo esperanza, Señor. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de ustedes entendieron inmediatamente el evangelio a la primera? ¿Verdad que no? Algunos pueden decir, sigo sin entenderlo? ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir, y seguiré? Pero ¿cuántos dan gracias a Dios porque de lo que ya has entendido has aplicado?
¿Y cuál es el resultado? Que tu vida ya no es la misma de cómo llegaste. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después tuvo que pasar, sí, lo que conocemos, la obra de crucifixión, sí, tuvo que pasar el cuestionamiento, el ver sus, voy a decirlo así, sus expectativas fracasadas, decir, no, que lo crucificaron, se murió. Él tuvo que, ¿te acuerdas? Camino de Maús, pasar 40 días, los famosos 40 días perdidos, estar entre ellos, comiendo con ellos. Y ahora sí, como dicen, ya me cayó el 20, hasta que fue glorificado. Entonces, dice Juan, se acordaron de que esto se había escrito de él y de que él le habían hecho estas cosas. Amada familia, en este segundo pero, necesitas preguntarte cuánto de lo que hoy tú tienes como información realmente está pasando a ser palabra revelada a tu vida. Ahora es importante porque el otro extremo es decir, entonces no necesito la referencia, ¿no? Pues entonces, ¿cómo la vas a conocer? ¿Cierto? Pero no te quedes solo con la información. No te quedes solamente con pensar, creer que es el mandamiento. No, el mandamiento es para ponerlo por obra. Y eso nos lleva entonces a ver perfectamente lo que es la realidad que está pasando entre nuestras vidas. Porque lo más triste es que cosas estén pasando entre nuestros ojos y por estar velados no podamos percibirlo. Número 3 y último. El tercer y último pero nos habla en los últimos versículos. Había dos grupos de personas. Los testigos, había curiosos, sí. Había algunos, yo me atrevo a decir, mira, aquí rápidamente voy a hacer uso de una referencia de una persona que propone 3 cosas que se me hicieron puntualmente interesantes. ¿Por qué la gente vino a recibir a Jesús de esta forma? Número 1 dice, algunos querían reconocerlo realmente como lo que era, profeta, y mostrar su amor. No dudo que había corazones realmente entendidos. Pero otros habían oído, lo dice Juan, ahorita lo vamos a volver a leer, habían oído el milagro, ¿verdad? De Lázaro. ¿Se acuerdan? Y dijeron, ay, a ver si es cierto, ¿no? ¿Cuántos curiosos de esos conocen, Su motivación no es que rendirle su vida al Señor. Ellos vienen, ¿por qué? Para ver qué está pasando, a ver si es de veras. Y otros, definitivamente, creo que era la mayoría, esperaban que Jesús los condujera a una revuelta contra Roma para recuperar la libertad política de Israel. Y el Señor no tiene problema con recibirlos, vengan. ¿Cierto o no? ¿Ok? Pero no nos deja igual. Familia, ese es el principal meollo de este mensaje. Tú pudiste venir, válida o no válida tu motivación al Señor. Pero en el enfoque, Él te presenta qué es lo que debes de seguir, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de reconsiderar. Porque continuar igual, escúchame bien, continuar igual no es una opción. Vamos a terminar nuevamente percibiendo estos últimos versículos. Dice el texto bíblico, versículos 17. Así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro, ahí está. Había gente curiosa, sí, había testigos. Y yo creo que a lo mejor algunos, voy a decirlo de esta forma, válidos, con totalmente un corazón comprometido para seguir a Jesús.
llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, que dice, daban testimonio de él. Por eso la multitud, dice, fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Versículo 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ahí está el otro grupo. Y sabes, no hay peor enemigo a una vida cristiana en la cual queramos vivir en total libertad en Cristo Jesús. Escucha, voy a decirlo de esta forma, que un espíritu religioso. Sabes que la religiosidad le ha hecho daño, como más que cualquier otro, voy a decirlo así, pueblo opositor al mensaje del evangelio. ¿La qué? La religiosidad. Por eso llamo, había testigos genuinos, sí, pero también había enemigos. Y estos fariseos aquí dice, ¿qué es lo que se decían a unos a otros? Percíbelo en el verso 19. Ven que ustedes no consiguen nada, es decir, miren, todo el mundo se ha ido tras él. ¿Qué está diciendo este grupo de religiosos? Está hablando precisamente de lo que es una cuestión irónica. Está diciendo, refleja la frustración y el temor. De decir, hemos perdido el control. Y eso es lo que quiere el espíritu religioso, dominar, ¿cierto? Quiere controlar. Por eso las religiones controlan masas. Por eso las religiones demandan para sometimiento. Pero aquí estamos viendo que los mismos religiosos están diciendo, estamos perdiendo el control. Ese es el contraste. Eso es lo que debe de suceder, familia, cuando en tu corazón ha encontrado, voy a decirlo, la guianza correcta hacia conducir tu vida con el verdadero Mesías, que cambia de rumbo ante el sistema religioso, que no te lleva a la misma referencia que la religiosidad lleva a una persona. Porque en una persona religiosa solamente es, otra vez, ya pasé lista, ya cumplí. En el ritual está, ¿verdad? Pero jamás a la obediencia puntual, que es lo que Dios demanda. Por eso yo quiero solamente terminar percibiendo cuáles nuestras motivaciones en esta intención. Porque cuando decimos palmas en las manos, pero ceguera en el corazón, primeramente, número uno, con esto resumo todo el mensaje, corrige tu expectativa en el reino. Tú no estás aquí para tener una experiencia emocional. Tú estás aquí para tener una experiencia espiritual. ¿Y sabes cuál es? Que pasas de muerte a vida. Reconoce al Señor como el Rey humilde, que contrasta todos los parámetros que el mundo hoy te ofrece y que persigues y que todos inconscientemente estamos enfocados en ello. Pero este Rey viene a establecer un reino que no es como el de este mundo, porque su reino no es de este mundo. ¿Sabes? En el entrar en un asno habla claramente una figura, porque aquel rey que venía cabalgando como un caballo, ¿sabes? En la antigüedad era un sinónimo también de imposición. Pero este rey, ¿sabes cómo entra? No viene imponiéndose. Y es lo que el Señor hace. El Señor no se impone en tu vida. El Señor te llama. ¿Cuántos podremos responder? Y último, haz espacio para una fe madura, no como los discípulos. No solo crezcas en información, crece en comprensión. Te lo puedo volver a decir.
No crezcas solo en información. ¿Crece en qué? En comprensión. Porque entre más obedezcas, más te parecerás al Maestro. Y sé testigo, valiente, porque siempre habrá posición religiosa, siempre habrá posición cultural, ¿sabías? Siempre habrá aquellos que no se agradan por tu estilo de vida, porque el espíritu religioso va a querer, va a buscar siempre meter su, como decimos, su cuchara. Pero en todo esto, amada familia, tú y yo debemos de ser testigos valientes, porque ¿de qué nos serviría tener palmas en las manos, pero estar con corazones ciegos? Te voy a invitar que te pongas en pie.